Bueno, ahí está grabando. Sí, Eh, retomamos las clases. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, fin de semana largo. Bueno, eh, hoy vamos a comenzar con la unidad 2, sin antes plantear algunas muy breves cosas de la unidad uno que ya hemos dicho, pero eh, para dejar, digamos, como cerrado el tema de la unidad uno. En la misma, recuerdan, estuvimos viendo esencialmente cómo surge la sociología, eh, y el profesor Samper falta. dio una clase, digamos, sobre el contexto histórico en el cual nosotros planteamos la emergencia de esta disciplina. Como ustedes recordarán, fueron momentos de las sociedades, sobre todo occidental, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos, a veces también nos olvidamos de decir que hacemos un recorte muchas veces de la sociedad europea y que claramente lo que sucede no se agota allí. Y bueno, pero nuestros marcos teóricos provienen de ahí. Eh, recuerden de silenciar los micrófonos, lo cual no significa que permanezcan en silencio toda la clase, ¿cierto? Sino que claramente pueden levantar la mano y participar con preguntas, con opinión. Esto también lo hemos dicho desde un principio, así que lo reiteramos. Bueno, en ese marco surge la sociología en la modernidad, ¿cierto? O sea, no es un tipo de conocimiento que tiene 1000, 2000, 50.000 años, sino apenas 200 y algo de años. Y tampoco surge la sociología sola, surge la antropología, surge las ciencias de la educación, las ciencias políticas. Es una época de grandes transformaciones, no solo en lo científico, sino también en el sistema político, en el sistema de producción de mercancías, en las formas de organización, la concentración en la vida urbana, en fin, una serie de cambios que dan un contexto para entender por qué surge la sociología y además las problemáticas o los temas que fueron de interés, eh, de manera conceptual y que formaron parte de esta disciplina. Bueno, la unidad 2 que empezamos a ver a transitar ahora, es una unidad que en gran parte de la misma tiene que ver con trabajar algunos conceptos centrales de la teoría sociológica y que después nosotros los vamos a ir ampliando en el marco de las otras unidades, ¿no? Es como un recorte que hacemos de determinados conceptos que consideramos importantes que ustedes dominen, que vayan acercándose a los mismos, que vayan tomando idea, y para lo cual cometemos, digamos, algo que se nos podría criticar, que es como una separación estos conceptos en el marco de sus teorías. Por ejemplo, si nosotros hablamos de poder, no es lo mismo el concepto de poder para un autor que para otro. Entonces, eh, no es mucho lo que podemos plantear acerca de este concepto. No obstante, algo vamos a decir, y también lo otro que vamos a plantear, si bien hacemos una separación de los conceptos de sus marcos teóricos, vamos a relacionarlos, en la medida que los vamos mostrando, vamos relacionando uno con otro, ¿cierto? Como una manera también de subsanar esta descontextualización de la teoría de estos conceptos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si vamos a hablar del bien y el mal, cosa que no vamos a hablar, ¿cierto? Pero a modo de poner un ejemplo, TCL, el micrófono, bueno, el, Está bien.
Les recuerdo a todos que revisen sus micrófonos porque hay micrófonos abiertos. A modo de ejemplo, ¿cierto? Si uno dice vamos a hablar del bien y el mal, bueno, hablar del bien o del mal tienen su, por ejemplo, no es lo mismo para una religión que para otra, para un marco político que para otro. Entonces, hablar del bien en sí solo, de manera abstracta, se pueden decir pocas cosas. Pero entre las pocas cosas que se pueden decir está la relación con el mal, porque comprender qué es el bien en gran parte se comprende a partir de comprender qué es el mal. Son conceptos que se relacionan entre sí. Bueno, eso es un poco el enfoque que le damos a esta parte de la unidad 2, cuyo propósito, insisto, es que ustedes recuerden después, no solo a lo largo de la asignatura, sino a lo largo de la carrera, de su vida, estas categorías teóricas que vamos a empezar a ver, porque también, como siempre decimos, queremos que se apropien de las mismas y la apliquen, ¿no? En la vida cotidiana o como profesionales del día de mañana. Bueno, un primer concepto que trabajamos, que es un concepto bastante filosófico, es el concepto de dialéctica. Eh, ¿Por qué tenemos esta categoría acá? E incluso la mencionamos primero, ¿no? La dialéctica. Bueno, en parte porque hay autores, en particular Marx, que utiliza esta forma de pensar para su análisis. Y otros autores, si bien no utilizan el método dialéctico, sí suelen usar relaciones de manera algo parecido a lo que es la dialéctica. Entonces, es la dialéctica una primera aproximación a qué lo que es un modo de pensar la realidad que es, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Compleja, a la cual conocerla no basta con estar frente a la misma y entonces nos llega información de la realidad. Para conocer tenemos que, en primer lugar, preguntarnos. Durkheim solía decir, los hechos no hablan por sí solos. Es decir, eh, uno está frente a un hecho, pero la complejidad del mismo se puede manifestar, pero a lo mejor uno no la comprende o no ve determinados aspectos. Para acercarse a la complejidad de la realidad, hace falta que el observador o el protagonista de la misma se interrogue, Entonces, que sigan trabajando para poder llegar a la escuela más grande. este, se haga preguntas y a partir de las mismas empiezan a aparecer cosas de la realidad, ¿cierto? O sea, la emergencia de aspectos que se visualizan de la realidad tiene mucho que ver con qué nos preguntamos, con qué conceptos tenemos previamente para indagar la realidad, ¿cierto? Supongamos, si uno no tiene, es algo parecido a cómo percibimos los colores de la realidad. Si uno no tiene la posibilidad de percibir el color rojo, eso no quiere decir que el color rojo no esté en la realidad. Está, pero no en nuestras categorías perceptuales. Bueno, algo parecido sucede con las categorías racionales teóricas. Tenemos que ir y volver desde nuestra comprensión, desde nuestros intelectos, para que la realidad nos hable. Tenemos que preguntarnos para que nos informe. Bueno, una manera de preguntarnos, una metodología para preguntarnos, es la dialéctica. También hay autores que no quiero plantear solamente que la dialéctica es un modo de conocimiento. Hay autores que creen que la realidad es dialéctica. No solo es una lógica de pensamiento, sino también algo que refleja cómo es la realidad. La realidad en sí es dialéctica. Bueno, nosotros nos interesa más tomarla como una metodología de análisis, ¿no?
y dejamos la cuestión de creer si la realidad es o no es dialéctica a cada uno de ustedes. Bueno, este concepto dialéctica, ¿no? La palabra misma dialéctica viene de diálogo y son los filósofos griegos antiguos los primeros en detenerse en este aspecto, en esta forma de pensar, en esta forma de ser de la realidad. Si nosotros nos detenemos a ver cuáles son los componentes de un diálogo, ¿cierto? ¿Qué sucede en un diálogo? Vemos que para dialogar por lo menos hacen falta dos interlocutores, ¿no? Eh, si no, no hay diálogo, si no es un monólogo o una simple reflexión. El diálogo se compone de dos actores, como mínimo, ¿cierto? Después puede haber más protagonistas, pero siempre la idea de dualidad, uno y otro o unos y otros, es como imprescindible para que se conforme un diálogo. Acá entonces aparece un elemento importante de la dialéctica, que es esta dualidad. La presencia de dos dimensiones, ya no solo de dos actores o dos protagonistas que conversan, sino de dos dimensiones que se vinculan. ¿Cómo se vincula un diálogo, no? Cuando dos personas conversan, el diálogo tiende un puente entre uno y otro. Es decir, hay dos dimensiones, o en este caso del diálogo, dos protagonistas que se vinculan por medio de las palabras, las ideas que están intercambiando. Bueno, entonces, en primer lugar, un diálogo supone una dualidad, una primer dualidad de protagonistas, de actores. Pero también, si nos detenemos un poquito más, podemos señalar que el diálogo, como reconstrucción comunicacional, como expresión simbólica, es una transcripción, una referencia o una reconstrucción o una proyección en un plano abstracto de una realidad más concreta. Supongamos, ¿cierto? Incluso un diálogo cotidiano. Se juntan José y María y están conversando y uno le pregunta, ¿qué hiciste ayer? Y, "Ay, no, ayer fuimos a dar una vuelta por la plaza con Rosita". ¡Ay, qué bien! Y bueno, continúa el diálogo. Lo que se está conversando hace referencia a una realidad que sucedió. Es decir, tenemos nosotros la posibilidad que en un plano simbólico, lingüístico, estemos reconstruyendo, en este caso, describiendo un hecho o hechos que sucedieron, en este caso, el día de ayer, ¿cierto? Es decir, hay un nexo acá entre lo simbólico, diálogo, y los hechos, realidad. Acá entonces aparece una segunda dualidad, ya no solo de protagonistas, sino de la palabra con los hechos, ¿no? Las ideas, las frases con las realidades. Bueno, acá entonces empezamos a ver otra cuestión de la dialéctica, ¿no? Este nexo entre lo simbólico y lo concreto, entre la representación cognitiva con la realización de los hechos. Pero también, acá nos falta todavía otro elemento muy importante para entender la dialéctica, es que así como se tiende un puente que vincula unos con otros, o lo concreto con lo abstracto, este puente es un puente un tanto audaz, ¿no? Porque transgrede ciertas o posibles incompatibilidades que uno a priori establecería. No se puede mezclar, decimos, el agua con el aceite. No se puede decir que una cosa es y no es al mismo tiempo.
Algo no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. O sea, la contradicción forma parte de nuestro pensamiento tradicional que excluye, que es, digamos, o el pensamiento tradicional excluye a las contradicciones como un modo de hablar o dialogar que tenga cierta lógica. Si planteamos que algo es y no es, al mismo tiempo decimos, esta persona no está en sus sanos cabales. Sin embargo, aquí en la dialéctica se desafía estas reglas de la no contradicción y justamente se pone en relación cosas que nos aparecen como contradictorias. Hay una frase, si mal no recuerdo, que era de un filósofo Heráclitos, que decía, no nos bañamos dos veces en el mismo río. ¿Qué querrá decir? A alguno se le ocurre esta, porque es una frase famosa, pero que sirve para ilustrar justamente el pensamiento dialéctico, ¿no? No nos vayamos dos veces en el mismo río. A ver, Brisa. Nos lo explicó creo que tanto usted como creo que el profe de filosofía, porque usó Ah, una analogía similar, pero era de que el mismo hombre no pasa otra vez por el mismo río. Y entonces quiere decir que tanto como el hombre no es el mismo hombre, porque ya sea un año, 2 años, 5 minutos, no es la misma persona porque le han pasado distintas cosas que va fluctuando. claro, Lo mismo pasa con el río. Si bien es el mismo río que aparece topográficamente, no es el mismo río porque no trae los mismos sedimentos, a lo mejor su cauce estará un poquito más flaquito, un poquitito más grande, no es lo mismo, porque cambian todo el tiempo. exacto. Es Exactamente, exacto. Eso, ¿cierto? Lo que significa que algo es y no es al mismo tiempo. Es el mismo río y no es el mismo río. Es el mismo hombre y no es el mismo hombre o mujer, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando uno separa, está haciendo una arbitrariedad. Martina. Es como, profe, cuando dicen que, por ejemplo, cuando estás con una persona, o sea, cuando terminas con una persona y volvés, la persona no vuelve a ser la misma, aunque volvás con la misma persona. No sé, ese ejemplo, puede ser, ¿cierto? Puede ser porque, pero yo incluso lo generalizaría más en el sentido de que por más que continúes con una misma persona, uno es y no es cada día, ¿cierto? Cada día somos un poco más grandes, nos han pasado cosas, nos han marcado ciertos hechos, entonces uno es el mismo de ayer, pero en algunos aspectos ya no es el mismo de ayer, ¿cierto? Entonces, si uno rompe con alguien y vuelve, bueno, indudablemente hay cosas que continuarán como muy semejantes y otras como distintas. Es claro que esa experiencia de romper con una pareja marca, ¿no? Deja huellas y, y es difícil pensar que eso no vaya a afectar nuevas relaciones. No digo ni para bien ni para mal, a lo mejor eh, sirven para tener una mejor relación a partir de lo que llevó a romper, ¿cierto? O no, o a lo mejor eh, se vuelve a dar la incompatibilidad y bueno, se termina desuniendo eso que se intentó volver a unir, ¿cierto? Pero indudablemente uno es y no es todo el tiempo, ¿cierto? Ya lo que acabamos de decir recién, uno ya no es el mismo que estoy hablando ahora, ¿no? Esto es así. Pero, claro, también uno puede decir, bueno, tan distinto no es, profe, del que estaba hablando hace 5 minutos, ¿no? Y sí, claro, claro. Sí. Pero si uno se compara hoy con un año atrás, con 10 años, con 50 años, claro que hay diferencias, ¿no? Y mucho más, y Perdón, una de las diferencias que hay
en esta cuestión tiene que ver que son modelos filosóficos distintos, ¿no? Si planteamos el cambio permanente, eso está ligado también a lo biológico, ¿no? En cambio, el principio de identidad es un principio lógico del pensamiento, digamos, ¿no? Es como una idea. En cambio, la vida, la vida, valga la redundancia, ¿no? Dentro del plano de lo biológico, está sujeta a el nacimiento, el desarrollo, la muerte, y de ahí se toma ese modelo que, por ejemplo, un ser vivo está vivo, pero en su naturaleza también está el hecho de que va a fenecer, digamos, porque, digamos, está en su misma, valga la redundancia, ¿no? En su naturaleza está el hecho de que va a terminar. Entonces, uno de los modelos que toman estas filosofías así de la contraposición, del devenir, del cambio, es precisamente el tema de la vida, ¿no? La vida tiene esa transformación permanente que muchas veces no está en lo permanente del pensamiento, ¿no? De decir, bueno, la idea del principio de identidad es una idea que no se modifica, pero no se modifica porque es un principio abstracto. En cambio, la vida necesariamente se va a ir modificando. Claro. Ese es uno de eh, la idea de la dialéctica, como toda idea o metodología filosófica, se nutre de muchos elementos que están en la historia del pensamiento, ¿no? Y que a veces aparece como contradictorio, pero están, digamos, dentro de lo que se ha ido pensando a lo largo de los siglos, ¿no? El profesor dio el ejemplo de Heráclito, y bueno, sí, eso marca una línea filosófica de las ideas del devenir, ¿no? Que muchas veces están tomadas también del ciclo natural. Eso era lo que quería agregar. Así es. Este, pero como seres humanos que somos, ¿cierto? Esto seguro lo van a ver en filosofía también. Hay un debate allí, por ejemplo, que nos acerca como seres vivos, ¿cierto? A un conocimiento verdadero. Porque, como dice bien el profe, como ser vivos estamos en permanente cambio, entonces uno dice ya no es, uno ya es y no es el que estaba antes, sino que como seres vivos también somos seres racionales. Y el debate filosófico pasa a ser, por ejemplo, si la verdad de lo que conocemos la aportan nuestros sentidos o nuestra razón, ¿no? Y en esta distinción, sentido y razón, es como que subyace la idea de que lo racional es más o menos corpóreo, mientras que los sentidos sí son más corpóreos. Al mismo tiempo que los sentidos, hoy percibimos una cosa, mañana ya no, uno la percibe de una manera, otro la percibe de otra, por lo tanto, la verdad de la realidad estaría sujeta a lo que conocemos por la razón, porque nuestros sentidos también tienen la limitación del alcance de los mismos, ¿cierto? Nosotros percibimos, por ejemplo, no sé, un radio de 50 o 100 metros, 50 kilómetros, pero sabemos racionalmente Profe, que la realidad es mucho más amplia, sí, porque también gracias a la razón nosotros sabemos que tenemos sentidos, ¿no? también, Es por un poco. supuesto, ¿cierto? Pero ahí hay una discusión entre la filosofía eh, que ustedes la van a profundizar muchísimo porque hasta escuelas filosóficas se forman en parte a esto, ¿cierto? Bueno, otro elemento también de la dialéctica que a nosotros en sociología nos interesa aún más, ¿cierto? Porque hasta acá lo que estamos planteando es filosofía, es la idea de que en estas dualidades, ser y no ser, o el bien y el mal, etcétera, aparece el conflicto mediando estas relaciones, ¿no? Estas dualidades.
La dialéctica no solo entonces va a vincular dos dimensiones, sino que va a ver que entre estas dos dimensiones surge un conflicto, surge una tensión, la contradicción, que es inevitable muchas veces, genera un conflicto. Y ese conflicto juega un papel o tiene consecuencias muy importantes para comprender el orden social, la historia, el desarrollo de lo que sucede. ¿Por qué? Porque se cree, se piensa, digamos, está convencido que el conflicto genera transformación. El cambio proviene o es consecuencia de un conflicto preexistente. Si no hay conflicto, las cosas permanecen como están dadas previamente. Y si no hay cambio, no hay historia. La historia viene a registrar los cambios que suceden. Si las cosas permanecen exactamente iguales, bueno, seríamos casi como una naturaleza muerta, ¿no? Lo que le pone movimiento y transformación a la realidad es el conflicto. Bueno, este concepto de conflicto, este, por ejemplo, para las teorías críticas, va a ser muy importante para entender cómo se da el desarrollo de la humanidad. Eh, por ejemplo, dice, la historia es la historia de la lucha de clases. Esa es una frase que pone el foco en el conflicto, en este caso, en términos de lucha. La lucha de las clases sociales es lo que va moviendo los cambios en la historia. Por supuesto que se refiere a cambios estructurantes o estructurales de la sociedad, no al cambio de si me separé o seguí en pareja con alguien, ¿cierto? Esos cambios claramente son inevitables, pero sí los cambios del orden social para este autor tienen que ver con la existencia de conflictos para él, entre clases, ¿cierto? Nosotros podríamos decir entre grupos, entre ideologías, entre creencias también. Muchas confrontaciones se han dado por distintas religiones y no tan solo por una cuestión de clase social. Pero bueno, no importa esto, ¿cierto? Lo importante es ver que el conflicto está vinculado en términos de movimiento, de transformación y con ello de ir haciendo o plasmando nuevas realidades. Cité a Marx acá, pero él no es el inventor de la dialéctica ni del conflicto, ni de las partes del punto de vista lógico. Marx retoma un filósofo alemán que lo precedió, que se llamó Hegel, que fue en realidad quien pensó, tiene un texto muy denso, no lo recomiendo, yo hace unos años intenté abordarlo y no pude pasar de la primera página, sobre qué es la dialéctica. Ha sido entonces este filósofo el que más conceptualizó esta idea, y Marx retoma el pensamiento de Hegel y su análisis, pero por cierto que lo aplica a otras cuestiones y además invierte cierta polaridad. ¿En qué sentido? Porque Hegel, entre las dos grandes polaridades que van a entrar en tensión, lo ideal y lo material, Hegel se inclina porque lo ideal juega un rol de mayor determinación que lo material, ¿no? En Hegel, la realidad, la historia que vivimos, es un plan divino que se materializa, ¿no? Ya Dios ha pensado toda la historia de la humanidad y ese pensamiento que es claramente ideal, después nosotros acá lo vamos como realizando a esa conceptualización. Por lo tanto,
la idea, la dimensión de las ideas es más determinante que la dimensión de lo que se concreta efectivamente en la realidad, que podemos denominar eso como la dimensión material. Cuando decimos idea-materia, tenemos que tomar también algunos otros conceptos como sinónimos, ¿cierto? Esencialmente, cuando hablamos de idea, nosotros tenemos que pensar en el plano de la cultura. Ya te doy brisa. Y cuando hablamos de la materia, tenemos que pensar esencialmente en las condiciones de existencia generales que se viven en el orden social, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo es el sistema económico, cómo es el sistema político, son condiciones materiales, ¿eh? No es solo la cosa y el pensamiento, ¿no? Idea es lo cultural, lo material son condiciones de existencia. Brisa. Sí, me perdí, por eso levanté la mano para que me vuelva a explicar eso. O sea, la dimensión de las ideas es más o más importante que la de las cosas concretadas. Ahí me perdí. Claro, ese es el pensamiento de Hegel. Lo que va a hacer Marx es no coincidir con eso e invertir estas dimensiones en el sentido de que Marx va a plantear que las condiciones materiales de existencia son más determinantes que las ideas, ¿no? Por eso, Claro, ahí tiene si sentido. bien Marx se apoya en Hegel para utilizar la dialéctica, invierte la polaridad. Yo siempre, sistemáticamente, todos los años, les hago una pregunta a ustedes, un debate que hay, eh, cuya respuesta de esta pregunta los ubica en una concepción o en otra, en una concepción más idealista o cultural, o bien en una concepción más materialista. ¿Cuál es la pregunta que les suelo hacer? La siguiente. ¿Los pobres son pobres porque piensan como pobres? Esa es una opción. O bien, los pobres son pobres porque viven bajo condiciones de pobreza. Es decir, por ejemplo, viven retirados de zonas urbanas, sin medios de transporte, con poco trabajo, trabajos que ganan poco dinero, etcétera, ¿cierto? O sea, la pobreza es consecuencia de cómo la gente piensa o bien se debe a las condiciones en que se encuentran los pobres, ¿no? Si alguien se anima a contestar o opinar. Yo creo que los limitantes del ambiente siempre van a estar presentes, pero el pensamiento es un gran determinante para la autoestima y para concretarlo. Así que sí, un poco el que es pobre es porque su pensamiento no sale de la carencia tampoco. No, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la pobreza es resultado de las clases sociales, que es algo que se impone, no es algo que, que nosotros decidamos. Si nací en una casa con una madre, que un padre se fue, si lo pongo en algo muy personal, ¿no? Vivimos en base a condiciones que son mucho más grandes que nosotros. No decidimos si vivimos en el campo o vivimos en el centro. Todo base a consecuencias del Estado. Si nazco pobre, nací pobre, no es decisión mía. Si nazco en una casa en la que tengo que salir a trabajar en vez de tener que ponerme a estudiar, no es algo que yo decida. Doris. Sí, buenos días. Bueno, yo difiero un poco ahí porque puede sonar algo crudo lo que voy a decir, pero yo conozco gente con plata que vive como pobre. Entonces, por ahí entra uno a razonar también en que a lo mejor es como que Ahí está. uno decide vivir bien o no vivir bien, teniendo o no posibilidades, ¿sí? Esa es mi apreciación. Bien. Bruno. Sí, profe. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, entonces no se puede resumir en
un solo tema, porque por ejemplo, a veces es culpa del pensamiento social que tenemos nosotros y que se nos ha educado, porque si vemos otras sociedades, por más que se vean desde afuera mejor económicamente, pobres siempre hay. El tema es qué cantidad de pobres podemos llegar a tener en comparación de la cantidad de ricos. Entonces, no es que el pobre es pobre porque quiere, porque cierto nivel de control uno puede tener. El problema es qué tanto acceso tenemos nosotros a salir de esa pobreza realmente. ¿no? Pero pobre siempre va a haber. Eh, Bueno, también me podrían ustedes objetar diciendo por qué eh, lo pone en términos de o, ¿cierto? O sea, ¿por qué tener que elegir una de estas dos dimensiones para entender la pobreza? Puede ser que la pobreza dependa en alguna medida de las condiciones, y también de las formas de pensar, o sea, de ambas dimensiones pueden estar presentes en la conformación de este estado de situación. No obstante, también cabe decir, bueno, pero la preponderancia de las condiciones objetivas son mucho más que la preponderancia de nuestra forma de pensar, o exactamente al revés. Todo esto es válido. Lo importante acá con este ejemplo es, este, Carlos, sí, perdón. no, sí, sí, No, pero solo para agregar que a lo mejor si uno habla de dialéctica, si piensa al pobre tendría que pensar su opuesto, ¿no? Para pensarlo en relación a, yo digo, se puede pensar en el pobre sin pensar en el rico, ¿no? Y en esa, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el pobre y entre la riqueza y la pobreza? ¿Tiene relación o no tiene relación? Pero eso como para agregar, y también pensaba que hablando un poco de representación, yo digo que tiene como mala prensa el conflicto, como que siempre es asociado a algo negativo como en la representación social, ¿no? Y acá no sería algo como que en general lo que busca es una síntesis o algo superador, como que son opuestos que se oponen para construir algo mejor, ya sea en el plano de las ideas, como Hegel, o en el plano material, ¿no? Como Marx, pero que de alguna manera buscan, e incluso desde Heráclito, porque creo que el que Parménides pensaba en la inmutabilidad de la vida, que era lo contrario a lo que pensaba Heráclito en su momento, que la vida era un devenir. Como siempre se ha ido, yo digo, el conflicto ha sido parte, ¿no? de miradas antagónicas y de síntesis, ¿no? así es. Eso nomás. Así es, Hugo, exactamente, ¿cierto? Poner en relación, ¿no? Que algunos autores incluso piensan, ¿no? Los pobres existen porque existen los ricos, que son ricos porque se apropian de bienes de otros, ¿no? Esa idea está, y la existencia del conflicto ahí mediando es clave para un análisis dialéctico. Juan Santiago. No, yo quería agregar un poco que, si bien como dice el compañero recién, un poco el contexto te va a condicionar hasta dónde puedas llegar, también hay que resaltar que hay un montón de gente que puede tener éxito en la vida desde la riqueza capital, y la mayoría de veces esas personas vienen de la pobreza. O sea, entonces también es un punto rescatable que esa persona no se dejó y no entregó toda su energía a ese pensamiento, sino que la transformó y pudo salir. Entonces no siempre el contexto va a ser tu determinante. Claro. Yo creo eso. Bueno. Eh, de más está aclarar, ¿cierto? Creo que lo dije el primer día de clase, pero ahora que vemos opiniones distintas entre ustedes, incluso entre ustedes y nosotros, etcétera, de más está, no es de más, pero bueno, viene bien a aclarar que
no está mal disentir en opiniones, ¿cierto? Lo que está mal es llevarlo a un plano de agresión, de violencia, etcétera. Eso sí. Ahora, que unos pensemos distinto de otro, hasta es bueno, porque ayuda a ver cosas que a lo mejor no se estaban viendo, enriquece el análisis, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a continuar ahora con otros conceptos, pero queríamos plantear este de la dialéctica como un primer concepto que tiene su impacto en la sociología, sobre todo en algunos autores. Y lo interesante también es esto, ¿cierto? De ver a veces cómo una categoría o un aspecto de la realidad tiene que ver con otra, incluso cuando esta otra parece la opuesta, ¿no? Bueno, preguntarse si una cosa no es consecuencia de otra, qué relación hay entre ambas dimensiones. ¿Eh? Y en parte nosotros vamos a empezar ahora a ver varios conceptos en donde incluso, si bien no vamos a hacer un análisis dialéctico, sí vamos a estar muchas veces conectando un concepto con otro cuando a veces se parecen que hay contradicción. Nosotros vamos a ver la necesidad entre ambos, los conflictos, las tensiones entre ambos, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver los conceptos de Estado y mercado como dos categorías distintas, diferentes, pero que interactúan, que se conforman, que tienen planos ambos que se constituyen, pero también planos que entran en contradicción. Es decir, pensar en relacionar, pensar en los conflictos, pensar en los consensos, ayuda a comprender mejor. Bueno. Otra categoría que nosotros acá, por ejemplo, vamos a contraponer naturaleza y cultura, ¿no? Son dos conceptos que nos interesa destacar, subrayar, aunque posiblemente ustedes lo van a ver también en antropología, como dos categorías que contribuyen a comprender a las personas y al orden social. Es claro eh, que cada uno de nosotros somos seres biológicos, ¿no? Seres que tenemos un sistema eh, con órganos, con vitalidad, con estructuras, que nacemos, que crecemos, que nos reproducimos, que morimos, de modo semejante a muchos otros seres vivos, ¿no? Otros animales, incluso cualquier ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Por ejemplo, los ciclos vitales propios de la naturaleza. La naturaleza constituye un soporte fundamental en casi todo lo terrenal que vemos y que nos rodea. Ahora, lo que sucede con el ser humano es que también uno puede decir, pero eso también es biológico, ¿cierto? La idea de pensar, de comunicarnos, de interactuar, de crear cosas, de convivir con otros y en esa convivencia generar artefactos, etcétera. Toda esa dimensión intelectual, cultural, no está en otros seres vivos como si lo está en el ser humano, ¿no? Ahí hay una separación, o por lo menos una distinción, o un grado de complejidad mayor de la dimensión biológica que es pertinente mencionarla como distinto, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de lo biológico, además de señalar esto, ¿cierto? Es un soporte, es una condición primaria que nos posibilita vivir. Tenemos que decir también que nos genera, además de posibilidades, ciertas condiciones, ¿no? Porque en nuestra biología están las carencias que tenemos, ¿cierto? Necesitamos alimentarnos, necesitamos abrigarnos, necesitamos beber,
necesitamos también defender nuestra propia naturaleza. Si viene alguien y nos agrede, bueno, nuestro físico sufre. Tenemos como seres vivos necesidades, pero también fortalezas, también oportunidades, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa vinculado a lo biológico? Lo biológico es que como seres vivos pertenecemos a una especie, ¿no? La especie humana, en donde están todos los seres humanos allí compartiendo códigos genéticos, compartiendo un pasado milenario. Tenemos miles de años, millones de años que nos anteceden como seres vivos, pero siempre en el marco de una especie. Esa especie hace eclosión, digamos, se manifiesta en seres individuales, pero no somos solo individuales. Si fuésemos solo individuales, cada vez que alguien de nosotros muere, bueno, en el lapso a lo mejor de 100 años no queda más nadie en la especie. Tenemos que reproducirnos para preservar la especie. Ese mandato de reproducción está inscrito en nuestra biología. No es, si bien nosotros podemos elegir, por ejemplo, reproducirnos o no, hay un mandato biológico a reproducirnos. Hay una estructuración biológica también para que esa reproducción sea posible, ¿no? Esto tiene que ver con esta pertenencia a una especie humana, ¿eh? Lo individual, lo relacional, en procesos reproductivos y de convivencia y de sobrevivir, y lo general, en este caso, la especie. Acá también dije dos cosas que voy a poner el acento porque marcan mucho o podemos situar como las raíces biológicas de algo que va a tener mucho impacto en el plano social. Una cosa es la reproducción, el mandato biológico por reproducirnos, y otra cosa, aunque no muy distinta, es un mandato biológico por sobrevivir. O sea, reproducción es sexual, tiene que ver con lo emocional, lo afectivo, con el encuentro íntimo entre eh, un hombre y una mujer, lo cual se suele teñir afectivamente de un nexo fuerte. En cambio, sobrevivir, la supervivencia, se vincula más, por ejemplo, con el cazar un animal, pensando en los hombres, en los seres humanos primitivos, ¿cierto? Con construir una flecha para defendernos, con construir una choza para no tener eh, frío. Ahora, esa supervivencia es más instrumental que pasional. Uno no siente un apego emocional con un arco y una flecha. Si el día de mañana se da cuenta que es más útil utilizar otro tipo de instrumento, tira el arco o la flecha o la deja a un costado y utiliza otro instrumento. En, esto en términos de supervivencia. O me da lo mismo comer peras que manzana, o comer un pescado que case, o comerme un conejo que se me cruzó. A ver, hasta, o prefiero, pero no me voy a morir por comer pescado en vez de un conejo. En cambio, lo emocional tiene un nexo más fuerte. Más fuerte en el sentido de que uno no le da lo mismo tener un hijo que tener un conejito de mascota, ¿eh? No le da lo mismo estar con una pareja que estar con otra, estar solo o estar en comunidad. Los nexos de reproducción tienen un anclaje muy fuerte, distinto a el mandato y la necesidad de supervivencia. ¿Por qué? Y porque la supervivencia tiene que ver con uno, ¿eh? Si a mí me pasa algo y muero, la especie humana sigue.
En cambio, yo no, y entonces, por lo tanto, esto puede ser de una forma, de otra, alterar los medios y las formas de supervivencia. En cambio, yo no puedo estar alterando, cambiando, innovando en este otro plano reproductivo. Hay un mandato de la especie que es, casi diríamos, más fuerte que el otro, ¿eh? Bueno, otra cuestión vinculado al concepto de lo biológico y naturaleza es algo que tiene que ver con cierta aceptación de la naturaleza misma de lo biológico. ¿A qué me refiero? Aceptar en el sentido de que no puedo estar criticando o valorando o estimando como bueno o malo algo que es del orden biológico. Es decir, por ejemplo, tengo sed. Y bueno, no se puede decir qué malo, qué inmoral que sos, ¿cómo vas a tener sed? No, no va a eso porque eh, hay que abstenerse de juzgar algo que pertenece al orden de lo biológico, ¿no? O estoy respirando. No, y bueno, y si alguien dice, fíjate que estás respirando, deberías no respirar por un rato porque no me gusta que respires. No, eso está pésimo, ¿cierto? ¿Cómo uno va a decir no respiré, respirar? Son mandatos biológicos y que por lo tanto se deben aceptar sin plantear si son justos, injustos, correctos, incorrectos, etc. No pasa ¿por qué estoy marcando esto? Porque no va a pasar lo mismo con lo otro, ¿cierto? Con lo cultural, con lo social, que claramente sí son susceptibles de valoración, de estimación, porque algo que se construye culturalmente es y va a tomar una forma, pero bien podría haber tomado otra, ¿no? O bien podemos modificarla y por lo tanto cabe plantear que sí se puede juzgar, sí se puede estimar. Pero sin pasar al tema de cultura y siguiendo con el concepto de la naturaleza y lo biológico, hay un concepto muy vinculado a naturaleza que a nosotros nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a comprender el orden social, que es el concepto de naturalización. Claramente está vinculado a naturaleza, pero no es lo mismo que naturaleza. Naturalizar, naturalización, significa que algo que no es natural se nos presenta como si fuese natural. Nos engaña de alguna forma, ¿eh? Tiene cierto aspecto de que pertenece al orden de lo natural, pero que es una construcción cultural. Y lo que sucede es que por rutina, por repetición, por hábito, por costumbre, que vemos y operamos o practicamos eso que consideramos natural, dejamos de percibir que es una forma de ser, un modo, y que bien podría haber sido de otra. ¿Se entiende esta idea de naturalización? Si alguien me puede poner un ejemplo, lo voy a agradecer porque es bastante importante. Es muy sencillo, es lo que ahora conocemos como normalización. Por ejemplo, puede que no sea normal que el agua la tomemos en recipientes, pero está tan normalizado, o sea, no es algo natural, no es como que nacimos y vinimos al mundo con una tacita, pero está normalizado. Entonces es súper común que si vas a tomar agua, lo primero que hagas sea coger un recipiente o que el agua venga del grifo y entonces uno ya sea que tome el recipiente, tome así o tome así, pero es algo que está normalizado. No vinimos al mundo con una taza, pero es normal, así que ya se ha hecho una naturalización de ello. Es correctísimo, Brisa, el aporte, y yo que incluso cuando termino de hablar de naturalización,
hago este comentario. Para los psicólogos, el concepto más pertinente es el de normalización, o percibir algo como normal. Nosotros desde la sociología hablamos de naturalización, ¿cierto? O sea, ustedes van a trabajar bastante también y van a problematizar el concepto de normal. Van a ver que muchas cosas se presentan en la vida de los individuos, de las familias, como normales y que no tienen mucho de normal, ¿no? Se visten de normal. Acá, en nuestro ámbito, digamos que enfoca más sobre lo social, usamos más el concepto de naturalización. También se utiliza mucho el concepto de rutinización, ¿eh? Rutinización, quizás incluso más sociológico aún ese otro concepto. Había otra mano levantada, no sé si la bajó o quiere decir algo. Sí, era yo, profe Doris. Doris. Bueno, yo no sé si estaré errando en cifras, pero por ejemplo, en los años en los que yo nací, era muy natural que uno naciera, fuera al registro civil y al mes lo bautizaran como católico. Eso era natural, algo así como muy normal que se hiciera en mi país, pues soy de Colombia. Y después, al cabo de, no sé, después de a los 14 o 18 años, uno se daba cuenta que existían más religiones y decidía quedarse o irse, pero era muy, incluso era como regla que el niño naciera al registro y luego al bautizo como en la iglesia católica. Antes se veía así, hoy en día ya no, de hecho esperan y no se bautizan, después el niño decide o los papás deciden, pero es diferente hoy en día. Claro, diferente para algunos, para otros sigue siendo como lo estás describiendo vos, ¿cierto? Y ahí viene cierta también confrontación entre creencias o entre creyentes y no creyentes. Pero lo que sí ha dejado de ser una pauta muy general. Es claro que mientras más se comparte un criterio o una práctica, más posibilidad de naturalizar va a tener. O sea, mientras más se comparte y mientras más perdure. Estas son dos categorías un tanto físicas que hacen a lo social, en el sentido de si algo es compartido, es más social que algo que es acotado a un poco grupo, a un grupo pequeño o a una persona. Y si algo perdura, es más social que si algo es estrictamente una moda o muy pasajero. Entonces, el tema de en América Latina, el catolicismo ha ido perdiendo de alguna forma el concepto que se me viene es el de hegemonía, ¿cierto? O sea, una religión muy predominante y aparecen otras y han aparecido también gente que no cree o que cree a su manera. Esto también aparece mucho, ¿no? Yo creo a mi manera, dicen algunos. Le quita esta naturalización a algún tipo de práctica. Bueno. Entonces, cuando naturalizamos algo, nos parece que eso, que no es natural, que es una costumbre, una cultura, sin embargo, se nos presenta como si fuese del orden de lo biológico. Y por lo tanto, no cabe estimar, no cabe decir está bien o está mal. Profe, Sí. pero ser religioso o no entra como en la duda de que sea biológico. No, No, para no, no, nada. no, 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 ahí quizás no me expresé mal, digamos. Lo que Ya es digo que no, no es lo el- mismo la- tomarle un la- vaso que elegir ser católico. ¿cómo? En los ejemplos que dieron, digo, no me parece que sea lo mismo tomar de un vaso a que elegir ser católico y ser bautizado. No, claro. Lo que sí podemos tomar estos ejemplos con la idea de naturalizar, ¿no? Naturalizar ciertas prácticas o no. El tema claramente se tratan de dimensiones, de realidades muy distintas, este,
En fin, tomar un vaso y beber agua o tomar una copa de vino y plantear que se está bebiendo la sangre de Cristo, por ejemplo. Aunque materialmente puedan parecer semejantes, hay una construcción simbólica muy diferente en ambas situaciones. Lo que estamos planteando no es si son parecidos o semejantes los casos, sino un poco cómo se perciben o qué consecuencias tiene después en la rutina o en las tradiciones que hacemos de eso, ¿cierto? O sea, en primer lugar, por ejemplo, beber agua, no hay una tradición de beber agua porque es algo meramente biológico. Ahora, en las religiones, sí, uno practica las religiones, hay cierta ritualidad que hay que realizar y eso supone una construcción de otro orden que no es de tipo biológica. Ahora, cuando esas prácticas se repiten, se repiten, se repiten, nos parece que es como si fuese natural, ¿cierto? Para un creyente, supongamos una persona que es muy creyente, que cumple los rituales, supongamos, no sé, ir a misa los domingos, con el paso del tiempo le parece natural tener que ir a misa los domingos, ir a misa los domingos. O sea, naturaliza de alguna forma ese hábito de asistir con ese mandato, ¿no? Ahora, claramente que no es natural, no está inscrito en nuestros genes tener que ir a misa los domingos. Es algo que le habrán enseñado los padres o el grupo familiar o no sé, en la escuela, como sea, ¿no? Bruno. Sin ir más lejos, profe, de lo que hablaba usted de religión, acá, por ejemplo, está normalizado todo ese tipo de religiones como el catolicismo y, pero por ejemplo, si viene alguien de afuera, después de un tiempo también lo terminaría naturalizando porque sería como la normalidad, entre comillas, acá, ¿no? Porque es como lo que la mayoría hace, lo vuelve más natural, supongo yo. Que si, por ejemplo, yo dijera, bueno, supongamos que yo dijera que yo soy budista, por ejemplo, yo no estaría naturalizado porque no entra dentro de la mayoría de lo que la sociedad ve o hace, que es Eso, parte para mí que genera que algo se naturalice. sí, por ejemplo, si uno dice soy budista, no sería raro que alguien le responda, ah, qué extraño. Por ejemplo, una respuesta ante decir yo soy creyente budista. Y la respuesta que qué raro, qué extraño, sería una respuesta que le debe pasar, ¿cierto? A gente que es, por ejemplo, budista, ¿no? O alguna otra creencia. ¿Por qué raro? ¿Por qué extraño? Y porque lo esperado, lo más extendido acá no es ser budista, sino ser católico. Esto me sirve para marcar una consecuencia muy importante de la idea de naturalización, acá en este caso vinculada a extrañamiento, ¿no? Lo que naturalizamos no nos parece extraño. Lo distinto a lo naturalizado sí surge como extraño, ¿no? Ahora, lo que sucede, y a nosotros en el análisis social nos interesa destacar, es que aquello que se naturaliza tiene como efecto no visualizarse. Sale del registro de la conciencia y de la observación y del análisis y de la crítica y queda con este manto de que es algo natural. Sin embargo, ya te doy Bruno. Sin embargo, esto supone que quien ha naturalizado está dejando de percibir, de observar que es una construcción y que como tal podría ser de otra manera. Eso a nosotros nos interesa mucho porque el papel de la sociología es analizar la realidad. Si un analista
naturaliza todo y no va a poder analizar casi nada. Bruno. Qué bueno, profe, eso de que al naturalizarlo lo invisibilizamos, porque, por ejemplo, acá en Argentina nosotros, por dar un ejemplo de personal, hay mucha cantidad, por ejemplo, de servicios que a nosotros se nos brindan, que a la hora de poder acceder a ellos, por ejemplo, tienen una respuesta muy pobre o muy débil al cliente de ellos, pero como es tan grande la cantidad de, por ejemplo, empresas que hacen eso, nosotros ya lo hemos normalizado y es como, bueno, son todas iguales. Por dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos normalizado que el banco, por ejemplo, tenga control sobre nuestro dinero. Y por eso nosotros no tenemos cuidado o no vemos eh, qué movimientos o qué cosas pueden suceder atrás. Nosotros ya lo hemos normalizado, entonces no nos preocupamos directamente. Claro, exactamente. Bueno, entonces, Santiago, Sí, yo quería decir, también en sociedades musulmanas está muy naturalizado que la mujer es inferior al hombre. Y claro, ellos están acostumbrados a tener un control tan grande hacia la mujer, a poder decirle, vos no votás, vos no haces esto, vos no haces aquello, que vos vas a, o sea, ellos vienen a lugares que está más occidental, en el que sí tienen derecho y lo ven como muy raro, dicen esto está mal, o ven a mujeres en la calle así, normal, vestidas normal, y dicen no, eso está mal. Para ellos es raro vernos a nosotros haciendo lo que para nosotros es normal. incluso yo diría, ¿no? Si, no, si pudiéramos, algo que no se puede, pero si pudiéramos, por ejemplo, viajar en el tiempo y situarnos 50 años atrás, 100 años atrás, 200 años atrás, nos encontraríamos con situaciones que nos llamarían profundamente la atención. Por ejemplo, me hiciste acordar con esto de la relación entre el hombre y la mujer. La, la, la mujer hace 100 años atrás no tenía los mismos derechos que tiene hoy. Y sin embargo, hace 100 años atrás, para un grupo importante, no digo para todo y mucho menos para las mujeres, era natural que así fuera, ¿cierto? La mujer en la casa cuidando a los chicos y el hombre en la vida pública saliendo a trabajar. Esa separación de tareas era vista como la natural, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque la mujer tiene un nexo con las criaturas biológicas, ¿eh? Y por lo tanto hay un mandato allí de que es la que se tiene que cuidar, criar y educar a los chicos. Y el hombre, que es más fuerte, tiene que salir a luchar, pelear la supervivencia. Entonces el hombre en la vida pública, la mujer en la casa. Eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Y porque se había naturalizado algo que puede ser de otra forma, ¿no? No es natural la mujer en la casa, el hombre en la vida pública. Eso es una separación cultural, política, económica, que tuvo vigencia en un momento, pero que no fue lo vigente antes, ni es lo vigente ahora. Con lo cual, si algo vemos que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y es porque no es de orden biológico natural, sino que más bien hay ahí una construcción cultural. Recién había alguien levantando la mano que estaba esperando terminar la idea para darle la palabra, pero no la veo más a la mano. Carlos, ahí Sí. para agregar algo breve, que yo digo que hay una diferencia en naturalización y en normalización, que por ahí escuchaba que los compañeros y compañeras, eh, porque no es lo mismo lo natural que lo normal, ¿no? Porque yo digo lo normal y lo patológico, que se puede pensar como estas dos, hablando del conflicto y de la dialéctica,
son construcciones como más, que tienen escenarios más específicos, incluso más hasta disciplinares, si se puede decir, porque, por ejemplo, si ustedes piensan en psicología, ¿qué sería lo normal en psicología? Lo normal es lo que se construye en un manual, yo no sé si seguramente ustedes lo van a ver, pero hay un manual que se llama DCM, que es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que ese manual es como el que te dice qué es normal y qué no es normal, por ejemplo, si uno trabaja en clínica, ¿no? Donde se cumplen ciertos criterios, y si se cumplen ciertos criterios, uno puede decir que eso es normal o tiene algún tipo de patología. Como que lo normal y ese proceso de normalización es como mucho más reducido, mucho más específico, y por ahí tiene que ver más con las cuestiones de las miradas disciplinares, o puede ser médicas o diferentes. Y no lo de natural y normal, que es un proceso mucho más amplio y mucho más difuso, y donde no pueden haber una multiplicidad de elementos para poder pensar. Bien, Hugo, buenísima El- la aclaración y la mayor precisión también en estos conceptos, ¿no? Bueno, vinculado a esto, de hecho ya lo hemos... Sí, Brisa. ¿Nos puede pasar, porfa, ese manual si es que lo tienen, o si no, dónde lo podemos sacar para leer, por curiosidad? no sé si está, porque me parece que eso se vende y son bastante caros y se van actualizando todos los años, porque esos son como manuales que se arman en determinados lugares y que son bastante caros. Pero voy a ver, voy a preguntar a ver si se consigue alguien de los colegas que haga clínica. Bueno, gracias. Eh, Hemos estado planteando que en relación al concepto de naturaleza y naturalización está este otro de cultura. La idea de la cultura o qué es la cultura es central en antropología, así que vamos a decir algunas cosas eh, breves y cosas que quizás la gente de antropología este, no ponga mucho el acento. Lo que seguramente van a decir, y ahora lo decimos para acercarnos a qué es la cultura, bueno, es justamente lo que no se hereda biológicamente, ¿sí? Lo que no traemos en nuestra genética y que hacemos o decimos previo a una situación de aprendizaje. Si por ejemplo, si nosotros queremos saber si algo es cultural o biológico, para encontrar la respuesta, es la pregunta que aclara, es, ¿eso se aprendió o ya se nació sabiendo? Si se aprendió, es cultural. Ahora, si se nació sabiendo, es de otro orden, ¿cierto? Es de orden biológico. Por supuesto que muchísimas cosas tienen un soporte biológico y después se aprende sobre ese soporte biológico a hacerlo de determinada forma. Volvemos al caso de tomar agua, ¿no? La necesidad de tomar agua es biológica. ¿Cómo tomamos agua hoy? Hay ciertas formas impregnadas de cultura. En un recipiente, el agua que está potabilizada, a veces incluso agua fresca que sacamos de la heladera, etcétera, ¿no? Pero yendo a otros casos, uno debería preguntarse, ¿no? ¿Esto lo traemos desde que nacemos o se aprendió? Nosotros marcamos siempre que algo muy importante que tenemos, que parece que lo tenemos tan incorporado que forma parte de nuestro sistema neurológico y que sin embargo hemos aprendido, es el lenguaje. Nosotros para poder comunicarnos y hablar, alguien nos tuvo que enseñar. Por eso hablamos español y no inglés o chino o turco. Ha sido nuestro contexto, nuestra familia o nuestro grupo donde nacimos,
el que nos enseñó el idioma español. Y esa enseñanza nos es sumamente útil y necesaria para integrarnos y convivir en el día a día. Pero no estaba en nuestra genética el español, el idioma español. Este idioma fue creado y fue producto de cambios de otros idiomas de hace miles y miles de años, que se va transmitiendo de generación en generación en esos pequeños ámbitos domésticos, en esos núcleos familiares, en donde se enseña. Fíjense, incluso se habla de lenguaje materno, un tanto machista también, la designación de nuestro lenguaje, porque se suponía que era la madre la que enseñaba a hablar a los niños, ¿cierto? Bueno, hoy podemos ver que también el padre, que los hermanos, que el vecino, que el compañerito de la escuela enseñan a hablar y ese aprendizaje eh, no es solo de la madre. Sin embargo, este el lenguaje que tenemos se denomina lenguaje materno. Y el lenguaje desempeña una función estructural, sistémica eh, y facilitadora de la interacción social como ninguna otra dimensión cultural, ¿no? Es muy significativo, muy importante el lenguaje. Por eso nosotros siempre también decimos, no hay que creer que uno ya agotó el lenguaje la infancia. Uno tiene que seguir cultivando el lenguaje toda la vida, ¿no? Hasta en la vejez. Hay que seguir leyendo, hay que practicar si se puede la escritura, porque eso es la llave del conocimiento. Ustedes van a ver también en psicología algo que plantea un filósofo del lenguaje, Wittgenstein, que dice, que retoma Lacan, que es un psicólogo, ¿no? Que dice, lo que no existe en el lenguaje no existe en la realidad, ¿no? Esto es un poco parecido a lo que yo decía de las categorías perceptuales. Si no tengo la palabra que me hace referencia a una realidad, esa realidad no existe. La importancia de allí de tener un vocabulario digamos, rico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras más rico sea nuestro vocabulario, más amplia es la ventana la cual miramos al mundo. Y por supuesto que no solo las palabras, sino las ideas que se construyen con palabras. Mientras más ideas podamos tener, más amplio es nuestra capacidad de analizar, de comprender, de transformar el mundo. El lenguaje, entonces, cumple un papel muy significativo en nuestra riqueza intelectual para y con la Pero hasta el realidad momento ha social. sido una estrategia. Porque no te dejes el sueño. Bueno, vamos a tomar la voz. No Sí, sé, y Anaí, a ¿estás ver, hablando para todos o con otra persona? perdón, No, no es no tengo muteado el. por eso, mutense. Bueno, Discúlpame, Brisa. gracias. Y una pregunta. Está diciendo que si algo no existe en el lenguaje, no existe en la realidad. Pero si, supóngase, me sucede algo, veo algo, que, o sea, está bien que no esté en el lenguaje, que a lo mejor no tenga una palabra para eso, pero sí puedo seguirlo expresando, porque podría decirle, sí, es que me pasó algo como cuando te caes, pero en lugar de caerme al piso, como que di toda la vuelta, o sea, como que me puedo expresar con otras palabras o como haciendo como conclusiones de palabras que vayan alrededor de la palabra que me falta, pero sigue estando, sigue existiendo, o sea, ahí me perdí. No, no, bueno, primero, no olviden que, dije
lo dice un filósofo, es retomado por un psicólogo, no es que sea una idea por todos compartida, ¿cierto? Simplemente estoy mencionando algo que dice gente importante y que bueno, claramente que a mí también me parece un tanto exagerado plantear que si no existe la palabra, no existe en la realidad, ¿no? Primero, no existirá en la realidad el que no tiene la palabra, por empezar. Y segundo, lo que vos estás planteando también, ¿cierto? O sea, no es que como no tengo no sé, el concepto de brutalidad, supongamos, no perciba que alguien es brutal con uno, ¿no? A lo mejor no tengo la palabra justa para describirlo, pero eso no implica que el hecho o el evento que ha sucedido no suceda, ¿cierto? Pero, bueno, no obstante, lo que quiero yo marcar es que el lenguaje es como una ventana para mirar, para comprender la realidad y que es de orden Claro. social, en realidad, ¿cierto? Esto se aprende y se enriquece en grupo. El lenguaje es creado socialmente. No es que hubo un individuo que dijo, ahora voy a inventar el inglés y entonces ahí está el inglés. No, son prácticas de grupos que se van transmitiendo, que se va transformando, etcétera. Es una construcción social que se debe enseñar y practicar. Mientras más se practique, más fuerza de existencia tendrá el lenguaje. Por eso hay muchos lenguajes que desaparecen porque se dejan de practicar, ¿no? Eh, hemos perdido, la humanidad ha perdido miles, aunque les parezca exagerado el número, pero miles de lenguajes se han perdido porque, bueno, se hablaban en pequeñas comunidades, estas o desaparecieron o adoptaron un lenguaje más extendido. Y bueno, con esas pérdidas se ha perdido una riqueza cultural muy grande, ¿cierto? Muchos de esos lenguajes, por suerte, por más que no se practiquen, existen registros escritos, ¿no? Pero una gran cantidad ya no hay registros. Lo interesante de esto es esta dimensión, ¿cierto? Como una dimensión social y cultural. Bueno, traje esto del lenguaje para poner un ejemplo de algo que es claramente de la dimensión cultural, ¿no? La cultura, para saber si algo es cultural o no, tenemos que saber si se enseña, si se debe enseñar para que esa práctica se exprese o no. Si hay que enseñarlo, entonces es cultural. Bueno, pero dentro de lo que se enseña hay muchas cosas, ¿verdad? Se enseñan muchas cosas. No solo se enseña el lenguaje, se enseña una forma de personalidad, se enseña una disciplina para insertarse también a un mundo social que tiene sus rutinas. Mal podríamos, por ejemplo, ustedes hacer una carrera universitaria no solo si no supieran leer, comprender, escribir, sino que si no hubieran aprendido en la escuela cierta disciplina de estudio, cierto hábito de decir, bueno, me dedico 5 horas diarias a esta actividad. Eso es un aprendizaje. Espontáneamente no se adquieren estos hábitos y eso se enseña. Santiago. Profe, si a los niños se les enseña a caminar, ¿es algo que se naturaliza o es algo biológico? Por supuesto, es una de las cosas que más se naturalizan, ¿no? El caminar. Y efectivamente, si no existiera un proceso de enseñanza de la marcha, no se manifiesta. Por lo menos se vio así, se ha visto así. Hay un caso sucedió hace muchos años, un accidente aéreo en donde sobrevive un bebé, no los padres. Y ese bebé fue como adoptado por una comunidad de chimpancés. Bueno, ese bebé nunca caminó, sino que se movió de manera semejante al chimpancé.
¿Esto qué significa? Que el caminar erguido necesita por lo menos de un acompañamiento, un año por lo menos, de una ayuda, de una enseñanza, de un otro que facilite que eso que está biológicamente estructurado y que existe todo el impulso para hacerlo, necesita de la ayuda ahí de un elemento social eh, que que colabore para que se exprese la marcha, ¿no? Pero claro, la marcha, eh, tenemos hasta un diseño biológico para marchar. Esto tiene una raíz biológica muy fuerte también. Bueno, eh, el concepto de otro, el otro, como elemento cultural, se relaciona también no solo con que el otro nos enseña, sino que con la percepción del otro nos damos cuenta también que es una construcción al ver que el otro es distinto a uno. Repito esto, ¿cierto? El otro como alguien distinto a uno, diferente a uno, con autonomía de uno, nos hace dar cuenta muchas cosas y entre ellas, si es distinto, entre ellas nos damos cuenta de que tenemos hábitos, costumbres, pensamientos diferentes y con ello que tenemos cultura diferente, ¿eh? Es claro cuando estamos frente a una persona, volviendo al tema del lenguaje, que habla otro idioma. Ahora, al escuchar otro idioma, eso nos ayuda a darnos cuenta que nuestro idioma no es natural. Porque si es un ser humano igual a nosotros, habla otro lenguaje. ¿Por qué? Porque claramente esa persona aprendió otro lenguaje. Es decir, con la ayuda de las diferencias, percibimos también que hay mediando una construcción cultural en esa relación, ¿no? En ese grupo, en esa persona. Si un grupo humano duermen todos juntos en una misma carpa y no por habitaciones como nosotros, nos damos cuenta que dormir separado en habitaciones o dormir bajo una misma carpa todos juntos es algo cultural. ¿Eh? Este, y que para algunos es muy importante, es ese compartir un lugar donde descansar, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, esto se ve en las comunidades gitanas, no en todas, pero en algunas se ve que duermen todos juntos en la carpa, incluso teniendo casa al lado. Sin embargo, van y duermen en la carpa. Bueno, entonces, cultura es algo que se aprende, cultura es una construcción y como tal, al ser una construcción, es susceptible de valorar. Si algo se expresa así o algo se manifiesta de esta forma, bien podría ser de otra. Y si puede ser de otra, uno puede juzgar si está bien, si está mal, si es bello, si es feo, si es correcto, es incorrecto, ¿eh? Como decíamos recién, en contraposición del concepto de lo biológico o la naturaleza. No puedo decir, tenés sed, qué injusto que sos. Pero sí puedo decir, tomas agua en una taza sucia, eh, haces mal porque te arriesgas a enfermarte. Entonces, sobre el hecho cultural, sobre las construcciones culturales, hay cierta susceptibilidad de estimar, de valorar. El otro aparece como un elemento clave que nos da cuenta de la existencia del plano cultural, nos anima también a ser tolerante con los otros, porque nuestro impulso a veces es que frente a la diferencia subestimamos a esa persona o ese grupo. ¿Mm? Si una persona habla con cierto, supongamos, ¿no? Una persona de la ciudad toma contacto con alguien del campo
que habla con un acento distinto. Y bueno, a veces acá decimos, ¿no? Qué chuncano que es, mira cómo habla. Y a lo mejor el otro dice, qué agrandado este, mira cómo habla, ¿no? O sea, frente a la diferencia, sigue luego una subestimación, ¿no? Bueno, en esto hay que tener cierto cuidado en plantear cierto superior o inferior, esta idea de el diferente a como uno es inferior a uno. ¿Mm? Yo soy el centro del universo, mi forma de ser es la normal y los distintos a mí o a mi grupo son inferiores. Brisa. Haciendo un pequeño punto ahí en medio, no siempre lo diferente va a ser inferior a mí. Es verdad de que muchas veces vemos cosas diferentes y se nos hacen como que hay que estar mal o hay que miedo a esta persona que es diferente, pero muchas veces surge también lo opuesto, es decir, esto que es diferente a mí es mejor que yo. Hay un concepto que no me acuerdo bien cuál era el nombre, pero supóngase en una zona que es bastante turística y la comunidad local no posee así como que tantos recursos, o sea, tiene lo justo para sobrevivir. Pero a este lugar están llegando personas acaudaladas, con mucho dinero, con una forma de vida completamente distinta. Entonces, estas personas que están acá pasando necesidades dicen, ah, esta persona es diferente de mí, pero yo quiero ser como esta persona, porque esta persona se ve que vive con todos estos lujos, que vive con todas estas cosas. Entonces, este diferente de mí es mejor que yo y yo aspiro a ser como esta persona. Sí, claramente eso puede suceder, sucede, y también puede suceder que se plantee que esta persona no tiene identidad cultural, ¿no? Que no tiene un marco de pertenencia a un grupo fuerte. Claro, Eh, lo perdería. ¿Cómo? Estaría como que, tomando, claro, tomaría como aspiración a perder lo que sería su cultura porque considera que es inferior ante esta otra cultura que está viendo. Es aculturación, creo que, no me acuerdo cómo se llama, pero es eso de, considero que como yo estoy, todo esto que yo tengo no es suficiente y quiero ser como esta persona, y entonces procedo a perder mi cultura para imitar la cultura de alguien más. Sí, bueno. Ujú. Eso puede pasar incluso como un proceso impuesto por otros, ¿eh? Demostrar que la cultura de otros es superior y que por lo tanto debes abandonar tu cultura y asimilar la cultura, la otra cultura. Puede suceder con esa dirección, como algo impuesto, o puede ser como lo estás diciendo vos, alguien que quiera dejar sus costumbres y asemejarse a otros, ¿no? Bueno, se Claro, es trata... el efecto de demostración. Ahí ya me acordé. ¿Eh? Es el efecto demostración. No me acordaba el nombre. Ese es el fenómeno que se produce. Este, es una cuestión compleja y también que se puede mirar desde distintas perspectivas. ¿Lala? Buen día. Eh, a ver, yo diría que a veces, por ejemplo, yo que soy de otros países, tuve que adaptar el dialecto de la Argentina, porque hay cosas que se hablan correctamente en español en otros países y acá tuve que aprender a tener el dialecto de acá. Eso es naturalizarme, no, porque no es biológico mío, ¿verdad? No, ahí sería un acto más adaptativo que de otra índole, ¿cierto? Para que la interacción no genere ruido, no fluir más en la convivencia en donde te toca vivir ahora, ¿cierto? No es ni una cosa ni la otra, ¿cierto? Yo diría una estrategia adaptativa para, para sentirte más cómoda. Bueno, eh, recién nombré
algo que vamos a ver más adelante, pero ahora lo vamos a mencionar como una distinción que nos interesa plantear, que es la diferencia entre cultura rural y cultura urbana. La gente que vive en las ciudades, la gente que vive en el campo. Esta distinción no es solamente ciertos acentos en la forma de hablar de unos y de otros, sino que hay un modo de ver, de percibir el mundo, de valorar, de interactuar diferente, ¿no? Para plantear algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, la gente del campo es mucho más familiar, gusta más de reunirse con sus parientes que la gente de la ciudad. La gente de la ciudad se reúne muy poco, e incluso no solo con los parientes, sino con los amigos. Si se reúne con los amigos, se reúne en un bar, supongamos, ¿no? Pensando en una gran ciudad. Nosotros que estamos en estas ciudades intermedias entre las grandes metrópolis y el campo, por ahí tenemos la costumbre de juntarnos los domingos con la familia. Bueno, en el campo se vive en familia y la presencia familiar es mucho más grande. Eso tiene impactos en otros hábitos, ¿no? La confianza en los amigos, la colaboración en el trabajo. Es probable que tengan emprendimientos laborales familiares, eh, bueno, etcétera, etcétera. Hay un autor que vamos a ver nosotros más adelante que se llama Talcott Parsons, que muestra incluso una taxonomía, una clasificación de formas culturales de unos y de otros, distintas. Otra cuestión cultural que a nosotros nos gusta remarcar es lo que uno puede denominar cultura de clase social. ¿Qué hábitos, qué tradiciones tiene una clase u otra? Tradiciones o hábitos que, como decía recién, muchas veces dan identidad a la clase social. Supongamos, ¿cierto? Si decimos la práctica de los deportes. Bueno, Profe, sí. a mí me gustaría decir algo sobre lo que estábamos hablando antes, que era sobre el tema de la pobreza, todo eso. Eh, es sobre todo más que nada por el tema de que la gente que es pobre se entiende que por ahí viene pobreza, eh, son muy difíciles, pero no es lo mismo la pobreza, por ejemplo, yo creo que en una mujer que realmente ves que es pobre o que está realmente en situación de calle, a ver, para mí una persona que tenga, no sé, 20, 25 años, como mucho 30, en las que vos la ves que anda por la calle pidiéndote y todo eso, pero lo ves como que realmente, o sea, no tiene nada, o sea, puede ser una persona que realmente vaya y pueda conseguir un trabajo, o sea, no sé si se entiende, pero eh, no sé, o sea, a ver, si en sí hay trabajos en los que, bueno, ahora no cobras lo mismo que cobrabas antes, por ejemplo. Antes, como estaba la economía de cobrar 100 pesos, por ejemplo, y que tenía 100 pesos en el bolsillo, era millonario. Ahora no. Ahora eh, hay billetes que lo están sacando, lamentablemente, y tenés que estar con más de 10.000, 20.000 pesos en el bolsillo como para tener plata de algo. Es así. Pero bueno, yo considero que para mí la pobreza, o sea, se basa para mí en eso, no sé cómo Este, explicarlo. sí, 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 yo me parece interpretar que lo que estás marcando, más que yo había planteado el ejemplo de la pobreza como cierta relación entre condiciones que son más culturales o formas de pensar y otras vinculadas a razones que son más estructurantes o condiciones materiales de existencia. Acá lo que yo interpreto de tu intervención sería
más vinculado a encontrar razones personales o sociales, ¿no? Es decir, uno puede decir también y preguntarse también si la pobreza es una condición que depende de cada uno de nosotros o depende de un colectivo o un grupo social, ¿no? Si una persona, uno podría decir, si estás pidiendo y no conseguís trabajo, es porque no buscas trabajo. Es responsabilidad tuya estar en esta condición que vivís y no haces tales o cuales cosas. O bien uno podría decir, esta persona está pidiendo en la calle porque no hay, socialmente no se encuentran trabajos o no se encuentran trabajos para la calificación educativa que ella tiene, y la calificación educativa que ella tiene también se debe a una cuestión de origen social y no personal. O sea, no terminó el secundario, no porque no quiso terminar el secundario, sino porque de chiquita, de niña, tuvo que salir a la calle. Es decir, no es, yo aparte reitero una cosa, todos los temas que estamos viendo son susceptibles de análisis y perspectivas que pueden o no ser coincidentes, ¿no? O sea, el argumento que acabas de poner puede ser que muchos de los chicos, incluso quizás docentes, coincidan con vos y otros que no. Lo que yo quiero remarcar es que no hay, nosotros por lo menos no nos interesa decir la correcta es esta. La sociología dice esto. Eso no, porque incluso dentro de la sociología hay miradas distintas. Bueno, volviendo al tema de cultura de clase, que es lo que quería marcar ahora, con este concepto lo que queremos decir es que hay formas de ser de una clase social distintas a formas de ser de otra clase social. Y esas formas de ser contribuyen a dar identidad a esa clase. Y decía, y estamos por poner el ejemplo del deporte. Bueno, uno puede decir, todas las clases sociales practican deportes, pero hay deportes que los practican una clase social y hay otros que los practican otra clase social, ¿no? Supongamos, practicar el tiro de la bocha está más vinculada a sectores populares, o practicar el golf o el jugar al polo es de otra clase social. Ahora, ese jugar al golf contribuye a identificarse con quienes juegan al golf. ¿Por qué? Y porque donde se juega el golf hay un restaurante, hay bares, entonces antes, durante y después de jugar interactúan con sus pares, hablan del juego, pero también hablan de dónde viven, y viven en un country separado de la ciudad. En cambio, el que juega a las bochas o juega, no sé, o practica boxeo o juega al fútbol en un potrero, ese grupo vive en otro lugar, retirado generalmente de la ciudad, retirado como puede ser un country, pero retirado sin que ese sector habitacional esté cerrado, eh, es decir, se vive de otra forma, se practican deportes distintos, y esas diferencias contribuyen a tener una identidad. El que juega al fútbol goza de jugar al fútbol, se apasiona con el fútbol y se siente semejante a otros que juegan al fútbol. No ve semejanza entre él y el que juega al golf, ¿no? No entiende ni le gusta por qué juegan al golf, ¿no? Le parece tonto tener un palito ahí atrás de una pelotita metiéndola en un hoyo, ¿no? Dice que es ridículo ese juego, ¿no? Pero claramente que no es solo, y lo otro podrán decir, pero qué absurdo andar corriendo atrás de una pelota para meterla atrás de un arco. Es decir, no solamente se da un sentido de identidad en esa práctica, sino también de diferenciación y de subestimación de otras prácticas, ¿no?
Entonces, la clase social de pertenencia se nutre, se fortalece de prácticas culturales específicas de esa clase. ¿Eh? Dije el deporte, pero podemos seguir nombrando cosas. Cómo nos vestimos, cómo nos cortamos el pelo, ¿no? Cómo nos teñimos el pelo, qué tipo de auto tenemos, a dónde vamos de vacaciones, qué libros leemos, qué música nos gusta, ¿no? La música también otro elemento muy importante que marca clases sociales de pertenencia. ¿Qué tipo de películas nos gusta? Hay toda una cuestión de hábitos y de culturas muy acotados a cada sector social. Y eso genera un nexo de identidad y de pertenencia muy fuerte. Bueno, algo parecido sucede, por ejemplo, entre grupos etarios, ¿no? Nosotros antes decíamos, ya te doy dores, jóvenes y viejos, adultos y jóvenes, pero marcando cultura, Manojo de nervios. marcando, Erika, estás con el micrófono abierto, marcando culturas diferentes entre adultos y jóvenes. Hoy uno puede percibir a veces diferencias culturales en jóvenes que tienen 3, 4 años de diferencias entre sí, ¿eh? Se ve mucho por la incidencia de la tecnología, ¿no? Que juegan a juegos distintos, que tienen estrategias de interacción diferentes, etc. Sí, ¿alguien había levantado la mano? Yo, profe, Sí, bueno, con respecto a lo que decía, eh, creo asociar un poco el tema esto del ser o sentirse pobre justamente con eso de las culturas. Yo he vivido ya en 3 países distintos y el tema es ese, que uno se encasilla más o menos con respecto a la cultura, con respecto a lo que uno haya aprendido en la vida, cómo se mueva y bueno, se me vienen tantas ideas a la cabeza también con respecto a lo que dijo la compañera Lala, con respecto a al idioma, a lo que uno habla, ya que yo me he tenido que adaptar a 3 idiomas diferentes, porque en realidad es aprender nuevamente un idioma en cada lugar donde uno está, aprender un tipo de cultura, con respecto a moverse, incluso a utilizar los recursos que se tienen cada día, cómo mover el dinero, cómo moverse con respecto a las clases sociales con las que uno se interactúa todos los días. Y a eso también tiene que ver entonces si uno decide vivir o ser pobre o no, ¿sí? Por eso yo decía que conozco gente que tiene dinero pero decide vivir como pobre. Y no es porque ellos quieran vivir humildemente, no, sino que en su cabeza está eh, vivir de manera precaria. También yo hablaba recientemente, debatía con un chico que tengo acá en casa, estaba escuchando un poco, y decíamos que eso también tiene que ver de pronto con el autoestima que tenga la persona, a lo mejor por algo que esté pasando, no sé si sentimentalmente o de su familia, no se refiere únicamente a una pareja. Pero claro, bueno, todas esas cosas influyen y claro, se me vienen un montón de ideas con respecto a todo lo que yo he vivido. así es. Entonces, claro, uno va asociando y se va preguntando también, haciendo muchas preguntas con Bueno. respecto a lo que usted. Me alegro mucho que lo que vamos dando tenga esa referencia a las experiencias. Es lo que buscamos, ¿no? Que ustedes conecten justamente lo que uno va planteando con sus pareceres, con sus experiencias, porque eso marca bueno, que tiene sentido lo que decimos. Lala, Yo decía porque, a ver, a mí me pasa con que por ejemplo yo acá, para comunicarme tuve que aprender el dialecto realmente de acá, aprender a hablar como hablan los puntanos, porque por ahí
era algo de bullying para mí. Era algo de bullying. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se escucha, sí. Bueno, justamente decíamos, ¿no?, que hay que ser Bueno, cuidadoso que frente a las diferencias culturales, no subestimarlas, ¿no? Respetarlas y comprenderlas que se deben a que son prácticas sociales que se han aprendido en un marco, en un contexto determinado, ¿no? Eso lo decíamos. Bueno, yo lamento, Lala, que te haya pasado situaciones de bullying. Eso no debería suceder. Bueno, estimados, la, claro, sí, exactamente. A ver, así. Bueno, Kiara, tu papá, mi amor. Sí.